que llevan a la modificación de la composición y osmolaridad del filtrado. Proceso de contracorriente, cómo se valora, cómo se estudia, cómo se puede medir, cómo se puede valorar. Bueno, vamos. Bien, entonces, los procesos tubulares, ¿me escuchan bien, no es cierto? Si no, levanto ahí un poco el micrófono. Ustedes avísenme. Bueno, los procesos tubulares renales que vamos a analizar en este teórico son la reabsorción obligatoria y facultativa, procesos de secreción, el mecanismo contracorriente multiplicador. Con esas tres cosas que sepamos, que entendamos, podemos leer cualquier proceso tubular, y lo vamos a poder interpretar correctamente. Hay ciertas pautas que tenemos que tener en cuenta. Respecto a la terminología, como había empezado Ceci en la clase pasada, no mezclen reabsorción con absorción. ¿Sí? Absorción, el segundo concepto, tiene que ver más que nada con algo que recién ingresa al organismo, básicamente por vía intestinal. Ahí sí hablamos de absorción. Pero en el caso de el pasaje desde un líquido tubular hacia la sangre, hablamos de reabsorción, que consideramos que ya hubo un primer paso de absorción a nivel intestinal, y ahora es una segunda absorción, una reabsorción desde un líquido transcelular, como es la orina, como es ese ultrafiltrado, hacia la sangre. Y lo otro, también, no confundir secreción y excreción. Siempre les digo que excreción, que empieza con X, es porque sale al exterior. Entonces, si las moléculas de las que ustedes están hablando terminan en el exterior, el proceso es de excreción. Ahora, cuando una molécula se secreta al túbulo, no necesariamente puede terminar en el exterior, porque puede ser nuevamente reabsorbida. Entonces, para el proceso que lleva moléculas desde la sangre hacia el pulmón, hablamos de secreción. Bueno, estas dos consideraciones respecto a la terminología, y para comprender estos mecanismos, que voy admitiendo, para comprender estos mecanismos, necesitan tener en cuenta tres cosas fundamentales. Una es el epitelio tubular va cambiando en los distintos segmentos. ¿Sí? Eso ustedes ya lo manejan de histología. Lo segundo es que entre las células epiteliales renales tenemos uniones estrechas. Esas uniones estrechas están formadas por claudinas que también van variando en los distintos segmentos del nefrón. Y esas distintas expresión de claudinas va a determinar distintas permeabilidades de la vía paracelular. Y, por último, tienen que tener en cuenta también en los distintos segmentos del nefrón los canales y transportadores que se expresan en la membrana apical y vasolateral cambian, ¿sí? Eso es lo que va a permitir explicar la funcionalidad diferente de cada uno de los segmentos. Este gráfico de acá arriba a la derecha es un resumencito, ¿sí? Pero lo tienen que tener en cuenta. Algunos transportadores van a tener que conocer, lo importante es que siempre se ubiquen en qué lugar están analizando el proceso,
cuál es la membrana vasolateral, cuál es la membrana apical y qué tipo de transportadores encontramos en esa región. En este gráfico los distintos colores muestran distintos tipos de transportadores. Entonces ven que hay una heterogeneidad importante. Una de las cosas más llamativas es que estos circulitos celestes están simbolizando la acuaporina 1. Es la acuaporina constitutiva de los epitelios y la que le da la característica de ser un epitelio abierto, permeable. Entonces, fíjense que estas acuaporinas se expresan hasta la parte descendente de la asa de Henle. Ya a partir del segmento ascendente, delgado, grueso y toda la parte distal, esa acuaporina ya no se expresa. De manera que esta cuestión estructural, tiene una consecuencia funcional fundamental en el riñón, en el nefrón, y es que ya estos segmentos son impermeables al agua, ¿está? Y también van a ser impermeables a la urea. Y esa permeabilidad al agua y a la urea vuelve a manifestarse en las regiones distales, pero a través de otros transportadores que van a ser regulados por hormonas. Entonces esto ya les está hablando que funcionalmente esta región proximal es muy distinta a esta región distal. ¿Estamos? Lo otro que tienen que tener en cuenta es que ese intersticio medular o intersticio renal tiene una corteza, ¿sí?, donde la osmolaridad es de 300, y luego, desde esa corteza hacia la papila, se genera un gradiente de concentración, que está simbolizado de esta manera. De manera que la osmolaridad del intersticio va aumentando gradualmente hasta llegar a 1200 en la zona de la papila, ¿sí? Hablamos de una médula externa, que es la más exterior o la más cercana a la corteza, y una médula interna o profunda, en donde esa osmolaridad es muy alta, llegando incluso hasta 1200 milosmoles por litro. Bien, entonces eso lo tienen que tener muy claro y tienen que ir permanentemente reconociendo en qué lugar están, siempre identificar la membrana vasolateral, en donde va a estar ubicada la bomba de sodio-potasio, ahora lo vamos a ver, y cuáles son los transportadores que permiten el movimiento de sustancias en una dirección u otra. ¿Vamos? Bien. Bueno, entonces, el líquido que llega a la cápsula de Bowman, luego del ultrafiltrado, ¿sí?, que son todos los componentes del plasma menos las proteínas, empiezan, ¿sí?, a fluir por los túbulos. En esos túbulos se van a producir los procesos de reabsorción y de secreción que van a modificar a ese ultrafiltrado. Bien. Esas secreción y reabsorción tiene ciertas características en la región proximal y otras diferentes en la región distal. Pero básicamente compartimos algunas características que vamos a mencionar ahora. En general podemos decir que el protón, el potasio, ácido úrico, creatinina se van a secretar. La glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, calcio se reabsorben, ¿sí? Y una vez ese líquido tubular recorrió toda la longitud del nefrón, ya se excreta. Y esa orina ya no se modifica más, pasa a la pelvis renal y de ahí al exterior, ¿sí? De manera que cuando conocemos la composición de la orina al final del túbulo colector, podemos predecir cómo va a ser la composición de la orina emitida. O
pensándolo al revés, cuando yo hago un análisis de orina, la composición de esa orina es el resultado de todos los procesos que ocurrieron a lo largo del nefrón. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a ver cuáles son las características básicas de estos procesos. Siempre tengan en cuenta esta íntima relación que hay entre los túbulos y el componente sanguíneo. Van a ser o los capilares peritubulares en estas regiones proximales o los vasos rectos para las asas largas que se introducen en la médula. Siempre hay células epiteliales del túbulo y está el componente capilar, en este caso peritubular, porque estamos en el túbulo proximal. ¿Sí? Entonces, siempre ubiquen la bomba de sodio-potasio en la membrana vasolateral. El funcionamiento de esta bomba es lo que permite que los niveles de sodio adentro de la célula estén bajos. Ese gradiente de sodio es la fuerza impulsora para el movimiento acoplado de otras moléculas a través de transportadores. Por ejemplo, la glucosa, aminoácidos, otros iones, en lo que llamamos una vía transcelular. Un transporte acoplado en la membrana apical y luego otro transportador específico o un canal en la vasolateral. Es decir, la molécula atraviesa las dos membranas. Luego de ese transporte transcelular, esos solutos o moléculas se acumulan en el espacio intersticial. Y esa acumulación hace aumentar la osmolaridad. Como el epitelio es permeable, ya sea por las claudinas que caracterizan esa región o por la presencia de las acuaporinas en ambas membranas, esa pequeña diferencia de osmolaridad entre el intersticio y la luz tubular determina el movimiento por ósmosis de agua. De manera que la reabsorción en ese túbulo proximal siempre es isosmótica. El movimiento de agua, bueno, como dijimos, por vía transcelular y paracelular. Pero también hay movimiento pasivo de solutos, por ejemplo la urea, a favor de su gradiente. Y movimiento de solutos por vía paracelular por arrastre con esa solución que se está moviendo a través de la unión intercelular. Obviamente, dependiendo también del tipo de claudina que se expresa. Así que bueno, esos son los mecanismos y los mecanismos de transporte que van a haber para los distintos solutos que vayamos analizando. Y cada soluto tiene sus transportadores específicos, sus características particulares de movimiento en cada uno de los segmentos del nefrón. Bien. Esperen. Lo vemos acá. Ahí está. Entonces, van a encontrar en los libros infinidad de imágenes que tratan de representar estos procesos. Entonces, no se tienen que marear ni tienen que decir este que es más sencillo me gusta, el otro no me gusta, no lo entiendo. Tienen que ver que cada autor va mostrando lo que le interesa, de acuerdo a lo que quiere expresar, y siempre vuelvo a lo mismo, reconozcan el tipo celular, siempre tiene que estar en algún lado escrito de qué tipo, qué segmento del nefrón estamos hablando, eso es fundamental. Siempre ubiquen la bomba de sodio-potasio en la membrana vasolateral, y luego los distintos transportadores de la membrana apical y de la membrana basal o vasolateral. Eso les va a permitir entender cómo es que se están moviendo los solutos. Entonces,
la bomba de sodio-potasio determina una disminución del sodio intracelular, ese sodio ingresa desde la luz tubular acoplando el ingreso de glucosa a través de un transporte específico, el ingreso de aminoácidos, la secreción de protones, ¿sí? Bueno, y la entrada de cloro. Pero a su vez, también el sodio, además de entrar por estos mecanismos, se mueve por vía paracelular. ¿Ah? Bien, este otro gráfico a la derecha representa lo mismo, nada más que le pone un poco más de énfasis a las claudinas. Fíjense cómo en un primer segmento, en la parte más proximal, el túbulo proximal, porque a su vez hay subdivisiones dentro de cada túbulo, de cada segmento, S1, S2, S3, el proximal, hace alguna diferencia entre cuáles son los iones que pueden moverse por la vía paracelular en la primera región, en el primer sector, y cuáles más adelante. Todo esto es consecuencia de la dinámica que se va dando y de esa modificación que va teniendo el contenido tubular. ¿Sí? Bien, otro autor podría, a ver si pasa. Otro autor podría mostrarles esto. Es lo mismo que estábamos diciendo, nada más que ahora le pone nombres a estos transportadores, ¿sí? Pero siempre. La bomba de sodio vasolateral, fíjense el NH3, es el que intercambia sodio por protón, y esta secreción de protón es importante porque ese protón se combina con el bicarbonato filtrado, y en presencia de la anhidrasa carbónica, que hay grandes cantidades en el túbulo proximal, se forma dióxido de carbono y agua. Este dióxido difunde libremente al interior de la célula y se vuelve a disociar en el interior celular en protón y bicarbonato. Ese protón vuelve a salir a la luz, el bicarbonato se transporta hacia el intersticio a través de un transporte con sodio denominado NBC1. El proceso es esencial, es básico en el túbulo proximal y lo denominamos la reabsorción de bicarbonato. Y este mecanismo es el que asegura la reabsorción de prácticamente todo el bicarbonato que se ha filtrado desde el glomérulo. Acá fíjense cómo resume en esta imagen el transporte de sodio con glucosa, aminoácidos, fosfato, sulfato, pero no quiere decir que sea el mismo transportador para todos. Cada uno va a tener un transportador específico. ¿Está? Nuevamente marca la vía paracelular, un componente importante de esa reabsorción de agua y solutos. Y de este lado derecho se puede ver procesos de secreción, secreción de sulfato, de oxalatos, ácido fórmico, otra vez el NH3, esos protones van a contribuir a la formación de este ácido, ¿sí? Nuevamente las acuaprinas, que son las que aseguran la permeabilidad del epitelio. Bien, bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? A ver si tengo algo en el chat. ¿Estoy viendo? Bueno. Bueno, seguimos. Háblenme, ¿eh? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, sí. Bueno, no se mareen. Esto, bueno, ahora voy. Esto yo no me voy a poner en detalle a hablar de esto porque lo tienen, ya les digo. En la guía de autoestudio lo tienen en el detalle que les vamos a pedir. Por eso les digo, la bibliografía les puede dar un montón de información.
pero con que sepan lo que está en la guía de autoestudio es suficiente. ¿Está bien? Ahí tienen los más importantes para cada uno de los tipos de solutos que necesitamos conocer. Bueno, con respecto a la secreción de protones y potasio, ya vimos un poquito la de protones, fíjense que acá no le pone nombre al NHE, pero vuelve a mostrar este mecanismo de combinación con el bicarbonato y el movimiento del dióxido de carbono. Pero si ya ese bicarbonato filtrado ya se reabsorbió en gran cantidad, los protones que se sigan secretando en ese túbulo proximal se van a unir ahora a otras moléculas, como por ejemplo el fosfato o el amonio, para producir fosfato diácido y amoníaco. Y ya estas moléculas, el fosfato diácido y el amoníaco, ya no van a poder difundir nuevamente hacia la luz, hacia el interior celular y hacia el intersticio. Por eso decimos que estas moléculas lo que hacen es retener esos protones en la luz. En realidad lo que hacen es asegurar la excreción de ese exceso de ácido. ¿Está? Estos son dos de los bufferes importantes en la orina, que aseguran que esos protones se queden en la luz tubular y terminen saliendo al exterior. Ya vamos a volver sobre esto. En el caso del potasio también tenemos diferencias regionales según el sector que estemos analizando. Como dijimos, en el túbulo proximal hay reabsorción, ¿sí? Prácticamente de todos estos solutos esenciales para el medio interno. Fíjense que acá tenemos la bomba de sodio-potasio, acá está el NHE apical, y el potasio está ingresando, está siendo reabsorbido por vía paracelular. En el asa de Henle, en cambio, el asa de Henle gruesa, ascendente, tenemos la bomba de sodio-potasio, la membrana vasolateral. Es característico este NKCC, este transportador, que reabsorbe sodio y potasio sin pasaje de agua por la unión paracelular. Es el lugar en donde el soluto se separa del agua. De manera que este sodio que ingresa a la célula y que luego sale por la bomba, este potasio que ingresa por el NKCC y que luego sale tanto para el intersticio como nuevamente hacia la luz, van a determinar que el líquido tubular cada vez tenga menos solutos y más agua. El agua no puede moverse por ósmosis, porque la unión estrecha es impermeable al agua. Por eso decimos que este segmento ascendente es el responsable de diluir la orina, de disminuir la osmolaridad en este interior. Y el mecanismo responsable es este. ¿Sí? Luego en el túbulo distal y primera parte del colector tenemos otros transportadores característicos que tienen que ver ya sí directamente con la secreción de potasio a la luz. Estos son los canales ROMBOC. Ahora los vamos a volver a ver. Entonces, ven que cada región tiene sus características. Y este otro proceso, que es la secreción de aniones orgánicos, lo vimos en una de las imágenes anteriores, pero sigue la misma lógica que expresamos recién. La bomba de sodio-potasio, la membrana vasolateral y, de alguna manera, los transportadores asociados a ese gradiente favorable para el sodio. Aniones orgánicos que pasan acá está pasando desde el capilar al intersticio, y desde este intersticio, a través de estos transportadores específicos, hacia el interior celular, y luego nuevamente hacia la luz tubular. Fíjense que en general estos transportadores mueven
las moléculas orgánicas en ambos sentidos. Acá también se ve lo mismo. De manera que es característico que haya secreción, haya reabsorción, pero el balance neto resulta en una secreción de estas moléculas. Por ejemplo, el hipurato, por ejemplo, algo de creatinina, por ejemplo, los oxalatos, y moléculas exógenas como fármacos que van a usar esos mismos transportadores para ser eliminados por vía renal. Bien, hechas estas generalidades, ¿qué vamos a ver? Que al final, esta es la distancia a lo largo del túbulo proximal. Al final del túbulo proximal, ¿sí? Cuando ya vamos a ingresar a la asa de Henle descendente, y nos vamos a introducir en la médula, el líquido tubular cambió su composición, ¿sí? Si bien la osmolaridad es la misma, es decir, tiene 300 milimoles por litro, la composición de ese líquido ha cambiado. Porque hay muchas sustancias que se reabsorbieron en forma prácticamente total, como la glucosa y los aminoácidos, por lo tanto no tengo nada, el líquido tubular. Fíjense cómo está expresado este eje. Este eje expresa la concentración de solutos en el fluido tubular sobre la concentración plasmática. De manera que si ese cociente es 1, yo digo que lo que hay en el túbulo es aproximadamente lo mismo que hay en el plasma, en concentración, ¿sí? Por ejemplo, el sodio, la concentración del sodio en el líquido tubular al final del túbulo proximal es la misma que la que había en plasma. Porque si bien se reabsorbió sodio, pero se reabsorbió la misma proporción de agua. Por lo tanto, la concentración sigue siendo la misma. ¿Sí? ¿Está ese concepto? Bien. Si la relación de concentración en el filtrado sobre el plasma es mayor a 1, quiere decir que hay más en el líquido tubular que lo que hay en el plasma. Por lo tanto, ese soluto se está concentrando, ¿sí? Y eso ocurre, por ejemplo, por el praminipurato, con coeficientes o con razones de 2 o más de 2. Mientras que si la relación es menor a 1, quiere decir que el ultrafiltrado es menor que en el plasma, o incluso puede ser 0, acá, en el caso de la glucosa y de los aminoácidos. Entonces, lo que tienen que recordar del túbulo proximal es que en esta región se va a absorber entre un 60 y un 70% de lo filtrado, es lo que denominamos reabsorción obligatoria. Esa reabsorción es isoosmótica, ya que el epitelio es permeable al agua, de manera que la osmolaridad del ultrafiltrado es de 300. Un 70% de ese sodio es reabsorbido en esta región, el cloruro, el bicarbonato también. Gran parte del bicarbonato se reabsorbe en este proximal, por eso baja tanto su concentración en el túbulo. Toda la glucosa y aminoácidos son reabsorbidos, no queda nada. Estos compuestos, inulina y creatinina, no se reabsorben, aunque algo de creatinina se secreta, por eso se separan un poquito las curvas. Y este ácido orgánico, el praminipurato, se secreta. Bien, entonces ya vemos que va cambiando la composición de ese líquido tubular en la zona proximal. Dijimos que era una reabsorción obligatoria, ya que se refiere a un porcentaje constante de reabsorción a pesar de los cambios en la tasa de filtración glomerular. Un poco esto ya lo había introducido Ceci en el otro teórico,
que si bien la tasa de filtración glomerular se mantiene relativamente constante, si hay cambios en ese filtrado, siempre se va a reabsorber un 60-70% de lo que se filtra. Es lo que se denomina el balance glomerulotubular. ¿Y cómo puedo explicar cuáles son las fuerzas o las condiciones que explican que se mantenga esta coordinación entre lo que se filtra y lo que se reabsorbe? Una, dijimos que habíamos visto que eran las fuerzas de Starling. Y en particular, esa presión efectiva de reabsorción es la que va a permitir que los solutos que se filtraron pasen efectivamente hacia el capilar peritubular. La fuerza efectiva o la fuerza neta o presión neta de reabsorción asegura que el líquido se mueva en esta dirección, desde el túbulo al capilar peritubular. Y la principal fuerza que mueve ese líquido es el aumento de la presión oncótica en este capilar peritubular. ¿Sí? Entonces, esa es una explicación o un determinante que me asegura que si se filtró más, se va a reabsorber más. ¿Por qué? Porque si se filtra más y pasa más líquido a la cápsula de Bowman, deja de estar ese líquido en el plasma. Por lo tanto, el volumen plasmático en esta arteriola eferente es menor. Y las proteínas, como no filtran, quedan en el capilar eferente, en la arteriola eferente. Por lo tanto, ahora esas proteínas, esa misma cantidad de proteínas, están en un menor volumen plasmático. Y por lo tanto, aumenta la presión oncótica. Esa presión oncótica aumentada es la que va a asegurar que se recupere el agua en el túbulo proximal. ¿Sí? Esa es una explicación de este balance glomerulotubular. Pero también hay una regulación de ese epitelio tubular por flujo. ¿Sí? En esta membrana apical hay detectores, sensores, que están detectando la velocidad de ese flujo tubular. Mientras más líquido haya filtrado, más va a ser la velocidad tubular. Y mientras mayor sea la velocidad tubular, mayor va a ser la reabsorción. Este cilio, ¿sí?, conectado con el citoesqueleto, determina una mayor apertura de los transportadores de membrana y asegura que haya una mayor filtración. De manera, nuevamente, que si se filtra más, se va a reabsorber más cantidad. Y otro mecanismo, otro participante, que también ya lo nombramos, son mediadores intrarrenales, en particular esa angiotensina 2. Esa angiotensina 2, cuando está presente, aumenta la reabsorción del sodio, probablemente por aumentar la actividad de ese NHE, de ese contratransporte de sodio con protones. Esta angiotensina 2, hablamos de una angiotensina 2 intrarrenal, ¿sí?, generada en el intersticio renal. ¿Sí? Este sistema renina-angiotensina intrarrenal tiene cada uno de los componentes del sistema renina-angiotensina sistémico representados en distintas estructuras del nefrón. Y esa angiotensina 2 es 100 veces más concentrada en ese intersticio renal que en la circulación sistémica.
de manera que juega un rol importante en esta regulación. Bueno, esto nos permite explicar de alguna manera que en esta primera porción del túbulo va a haber una reabsorción obligatoria, que siempre se va a dar independientemente del estado de hidratación, del estado ácido-base, de la presión arterial, independientemente de las otras variables sistémicas. Siempre se va a reabsorber un 60-70% de lo filtrado. Bien, si hay una reabsorción obligatoria, uno denomina reabsorción obligatoria la del proximal porque en el distal ocurre lo contrario, ocurre una reabsorción facultativa, que se refiere a la reabsorción diferencial de moléculas en las porciones distales como parte de la respuesta fisiológica de control de variables reguladas. Y acá es un poco donde nos metemos a entender cuál es la participación de estos procesos de reabsorción, secreción y mecanismo de contracorriente en dar o formar parte de esa respuesta fisiológica a variables reguladas. Entonces, en estas regiones distales del nefrón van a participar mecanismos de control hormonal. Y ya vimos el ejemplo de las acuaporinas, que en la región distal del colector son controladas, o su expresión es controlada por la hormona antidiurética, por ejemplo. Pero después tenemos otros mecanismos hormonales de regulación, como la aldosterona, los péptidos natriuréticos, paratormona, catecolaminas y otros. Todos estos van a participar de esa reabsorción facultativa en la región distal. Y esto nuevamente para que lo integren en esta jerarquía de regulación que tienen los distintos procesos, ¿no? Regulaciones locales que tienen que ver con metabolitos generados en el lugar, de forma local, como podría ser esa angiotensina 2, y mecanismos hormonales que ya tienen una jerarquía mucho más importante. Y que, fíjense, que a nivel renal estos tienen mucha presencia o explican gran parte de los procesos o de las respuestas que se generan a nivel tubular. También hay una regulación nerviosa, dada principalmente por la inervación simpática, y esa noradrenalina liberada por estos nervios simpáticos se va a unir a distintos tipos de receptores que se encuentran en distintas localizaciones del riñón, ya sea arteriolas, en los mismos túbulos proximales, favoreciendo la reabsorción, o también sobre receptores beta, mediando la reabsorción de agua, de sodio y la secreción de renina como una respuesta a la descarga simpática. ¿Sí? Entonces vemos que ya tenemos representados todos los mecanismos de control. Bien, si volvíamos a esa tablita que teníamos, que mostró Ceci en el teórico pasado, vamos a ver que varias de estas variables reguladas tienen al riñón como un efector. Fíjense, la concentración de potasio, acá tiene el valor normal, acá tienen cuál es el sensor, cuál es el centro de control. Fíjense que el efector, es decir, las estructuras que van a participar en la respuesta, incluye al riñón. Y vamos a ver dentro del riñón cuáles son las estructuras específicas que participan. Concentración de calcio, ¿quién participa?
el riñón, como parte de esa respuesta efectora. Concentración de protones, pH, participa el riñón. Ya nos venimos para acá. Polemia, volumen circulante, participa el riñón. Además de otros efectores. Osmolaridad de la sangre, participa el riñón. Entonces vamos a tratar de ver cómo es que esos procesos que se dan a nivel del túbulo, tanto los obligatorios como los facultativos, participan en estas respuestas. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, cuando hablamos de las regiones distales, hablamos de el túbulo distal, el proximal y el contorneado. En esta región distal son característicos estos transportadores sodio-cloro y el canal ROMP, que permite la secreción de potasio, y después ya un canal que permite la reabsorción exclusiva de sodio. ¿Sí? En la zona del túbulo distal. Fíjense que acá aclara que esta es la primera parte del túbulo distal y esta es la segunda parte del túbulo distal. Entonces, ya hasta incluso hay esa sectorización dentro del mismo segmento. Después del túbulo distal tenemos el túbulo colector. Y el túbulo colector es largo, ¿sí? Entonces, distinguimos también el túbulo colector cortical, que es la porción que todavía está en la corteza. Ahí vamos a tener células principales que justamente intervienen o participan en esta reabsorción de sodio y secreción de potasio, y células intercaladas tipo A y tipo B que van a participar en la regulación de la secreción de protones. Ya sea las intercaladas tipo A los secretan en forma activa hacia la luz, las intercaladas tipo B lo hacen hacia el intersticio. Estas operan en situaciones de acidosis, donde el exceso de protones se secreta en forma activa hacia el túbulo y se va a eliminar al exterior, y estas van a participar en las situaciones de alcalosis. Así que estos tres tipos celulares los encontramos en las células del túbulo colector cortical. Y ya las células del túbulo colector medular, y en particular la zona más interna, presenta estos transportadores, pero totalmente dependientes de estas señales hormonales que mencionábamos recién. Sino en el túbulo colector medular no hay reabsorción ni por vía transcelular ni por vía paracelular, salvo que estas señales hormonales permitan la expresión de esos transportadores o canales en la membrana. ¿Está bien? Así que estas son las estructuras que participan en esa reabsorción facultativa. Bien. Ya tenemos las estructuras, tenemos los principales componentes de transportadores, y nos queda el último mecanismo, que es este mecanismo de contracorriente multiplicador. A veces cuesta entenderlo un poco, pero no es nada complejo. A ver, esperen un segundito. Sí, pero me pareció que la pude ver. Sí, yo la vi a Ceci que quería entrar. ¿No pudo? Bueno, espera. No, ahí sí pudo. Ahí entró, sí. Bueno, este mecanismo contracorriente multiplicador
participan los nefrones yuxtamedulares, ¿no? Vasos rectos y el túbulo colector medular. ¿Se acuerdan que estos nefrones son los que tienen el glomérulo cerca del límite corticomedular y tienen una asa de Henle larga que va hacia la papila, y esa arteriole eferente genera los vasos rectos. Bueno, estas estructuras son esenciales para que se pueda generar el intersticio, ese gradiente corticomedular del que hablábamos al principio, por acumulación de cloruro de sodio y urea. Entonces, ¿cómo es este mecanismo? Participan, dijimos, la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ¿sí? Esta porción, ¿ah? Ahí dijimos que el cloruro de sodio se reabsorbe en forma activa y el agua queda en el túbulo, porque las uniones intercelulares no permiten el movimiento de agua. ¿Sí? Entonces la bomba de sodio-potasio, el NKCC y el potasio que va hacia el intersticio, nuevamente hacia la luz, y hay una reabsorción entonces neta de sodio y de cloro. Ese sodio y ese cloro se empiezan a acumular en el intersticio. Al final del asa de Henle, ¿sí? Cuando ya pasamos al túbulo distal, este líquido tubular es hipotónico, justamente porque se produjo la separación física del cloruro de sodio absoluto del agua. Bueno, esto lleva energía, ¿sí? Bastante energía. Por eso esta rama es gruesa, el epitelio es alto. Bien. Y el otro componente, este túbulo colector medular, que normalmente es impermeable a urea y agua. ¿Sí? Estos solutos se van a reabsorber, sin embargo, en presencia de vasopresina, que es la que va a permitir que se expongan los transportadores en la membrana apical y vasolateral. Bueno, ¿cómo funciona esto? Nuevamente, tenemos que recordar que necesitamos analizar lo que pasa en el túbulo acompañado de lo que pasa en el vaso sanguíneo. Entonces, este es un nefrón yuxtamedular, es una asa de Henle larga que llega hasta la papila, y el vaso que lo acompaña es el vaso recto, ¿sí? Entonces, el mecanismo se inicia con la reabsorción activa de cloruro de sodio en la asa gruesa, lo que dijimos recién. Cloruro de sodio que pasa desde el túbulo al intersticio. Ese intersticio se hace hipertónico, ¿sí? Porque se va acumulando cloruro de sodio sin que haya movimiento concomitante de agua. Y esos solutos entonces pasan al vaso recto, que fluye hacia la papila. Esa es la clave. El líquido tubular se está moviendo en sentido cortical, mientras que el flujo sanguíneo se está moviendo en sentido medular. Esto es lo que se denomina un contracorriente. Es un flujo, una estructura que tiene un flujo hacia un lado y la otra estructura tiene el flujo dirigido en forma opuesta, en dirección opuesta. Entonces, ese cloruro de sodio que sale activamente al intersticio pasa al capilar y se dirige hacia la corteza interna, generando esa acumulación de solutos en todo este intersticio medular. Cuando ese vaso recto regresa hacia la corteza, ¿siguen? El vaso recto empieza a ganar agua, porque acá vamos a tener, en el interior del vaso sanguíneo, vamos a tener mayor cantidad de solutos que lo que tiene el intersticio a un dado nivel, porque viene de una zona donde tenía más soluto, donde tenía mayor osmolaridad.
Entonces va ganando agua, ¿sí?, de ese intersticio. Y lentamente se va diluyendo. Pasa el agua y el vaso deja los solutos. Entre el intersticio y el vaso sanguíneo no hay restricción de movimiento ni de solutos ni de agua. Esos, ¿sí?, esos solutos que va dejando el vaso recto en el intersticio pasan libremente al asa descendente de Henle, que es permeable a los solutos y al agua. Se carga otra vez con los solutos, va dejando el vaso recto y vuelve otra vez a subir por un túbulo impermeable al agua. Y se vuelve a bombear el soluto sin agua y este soluto vuelve a pasar por la papila y cuando asciende se vuelve a depositar en la rama descendente. Y esto es lo que denominamos multiplicador, efecto multiplicador. Entonces tenemos el efecto de contracorriente, que es esta pasaje de solutos de una estructura a otra, que están circulando en sentido opuesto, y el efecto multiplicador porque esto se repite infinidad de veces. Esto hace que entonces quede un exceso de cloruro de sodio en este intersticio, además de un exceso de urea. Ahora vamos a ver el movimiento de urea, pero lo que asegura que ese cloruro de sodio permanezca en este intersticio y en esta porción en U del asa de Henle es que este flujo sanguíneo es bajo. De manera que si ese flujo sanguíneo medular aumenta, ¿sí?, o disminuye la urea plasmática, o se inhibe esta bomba, que es la que me está bombeando el cloruro de sodio al intersticio, ese gradiente corticomedular va a disminuir. Al disminuir ese gradiente corticomedular, el proceso de reabsorción de agua en el colector, en presencia de las hormonas que lo permeabilizan, va a ser menos eficiente. ¿Está? Fíjense acá con la urea. Este mucho no me gusta porque no superpone, ¿no?, el vaso recto al túbulo. Pero bueno, indica claramente los lugares por donde en la urea sale al intersticio. El asa delgada ascendente y luego en el túbulo colector medular. Así que en esta región interna también se deposita gran cantidad de urea. Entre los dos, entre la urea y el cloruro de sodio, se forma ese gradiente corticomedular. Bien. Bueno, vamos. Entonces, si volvemos a mirar cómo se modifica el ultrafiltrado en los otros segmentos del nefrón, ya vimos qué pasaba al final del túbulo proximal. Fíjense que cloro y potasio seguían isosmóticos, el sodio también, pero al final de la asa de Henle, yo voy a tener que esos solutos están en una concentración más baja que lo que hay en plasma. Es decir, esos solutos se han diluido. O lo que es lo mismo, el líquido tubular es hipoosmolar, con una osmolaridad aproximadamente de 100. Y luego, lo que pasa en el túbulo distal, al final del distal y al final del colector, va a depender de las hormonas que estén presentes y de los solutos para los cuales esas hormonas tienen efecto. Así que esto va a depender del contexto hormonal
al que está sometido ese nefrón. Bueno, para repasar un poco y tomar magnitud del trabajo que hacen estos túbulos para reabsorber la mayor parte de los componentes filtrados, tienen esta tablita, en donde si ustedes miran el agua en litros por día, carga que se filtra, es decir, cantidad por día, 180 litros se filtran, de los cuales se excretan, es decir, salen al exterior solamente 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, no más que eso. De manera que si se filtró 180 y se excreta 1,5 litros, los 178 litros restantes se tienen que haber reabsorbido. El 99% de esa agua se reabsorbe. Para el sodio, el porcentaje da lo mismo. Fíjense la cantidad de miliequivalentes por día que hay que reabsorber. Y esto es todo trabajo que tienen que hacer esas células tubulares. El potasio, el calcio, fíjense que todos se reabsorben en una proporción muy alta. La glucosa el 100%. Ya al final del túbulo proximal ya no tengo glucosa. Y para el caso de la urea, el 50% se reabsorbe y queda en ese intersticio medular concentrado, y otro 50% aproximadamente se excreta. Bien, acá tienen las formulitas para ir practicando. Eso lo vieron, lo van a ver en el trabajo práctico. Pero traten de ir haciendo las cuentas para ir viendo cuánto se filtra en cantidad de soluto, cuánto se excreta, que es lo que encuentro en la orina, y al hacer la diferencia entre esto y esto, puedo obtener cuál es esa carga reabsorbida. Bueno, para evaluar estos mecanismos tubulares tienen que usar un clearance. El clearance representa el volumen de plasma que se depura totalmente de una sustancia por minuto de función renal. Entonces, hay sustancias marcadoras como la inulina, es una molécula que se filtra solamente a nivel del glomérulo, no se reabsorbe ni se secreta, de manera que lo que aparece en orina está indicando la velocidad a la cual se filtró. Es un marcador del filtrado glomerular. De manera que si yo calculo el clearance de inulina, me da una idea aproximada de cuál es la tasa de filtración glomerular. Si el clearance de la sustancia que yo quiero medir es menor al de la inulina, esa sustancia se filtra y se reabsorbe, porque se está excretando en menor cantidad o una menor velocidad de una sustancia que solo se filtra. Y si el clearance es mayor, entonces la molécula se filtra y se excreta. Así que con el cálculo del clearance podemos fácilmente saber qué le está pasando a una determinada molécula a nivel de los túbulos. ¿Sí? Necesito la concentración en orina, el volumen minuto de orina y la concentración plasmática. ¿Está? Bueno, esto también es para ejercitar en el trabajo práctico. Bueno, para evaluar la función renal, el examen completo de orina, que fue lo que hicieron con Lore ayer. En esta composición de la orina es importante esto, ¿no? Que no hay glucosa, no hay aminoácidos, no hay proteínas, y un poco ya podemos explicar cuáles son los procesos normales que aseguran que no vea esto en una orina normal. ¿Ah? Bueno, después hablaron de la creatinina plasmática, de la urea plasmática, de la estimación de la tasa de filtración glomerular, microalbuminuria como un marcador del daño glomerular, y esto, que es lo que nos interesa, la excreción fraccional de sodio, el ionograma urinario,
que nos permite saber qué grado de reabsorción y o secreción hay a nivel tubular. ¿Bien? Bueno, dijimos entonces que los túbulos renales, o el riñón, participaban en la respuesta efectora de los mecanismos de regulación y control de variables reguladas. Una de esas variables era el potasio, y teníamos al riñón como un efector de esta regulación. Entonces, esto es para que ya lo vayamos relacionando con procesos sistémicos, ¿sí? Nos salimos un poquito del sistema renal y vamos a ver cómo ese proceso tubular permite o es importante para mantener una variable regular. La cantidad de potasio que ingresa al organismo con la dieta es uno de los principales determinantes de ese potasio plasmático, ¿sí? El aumento de ese potasio plasmático va a ser censado a nivel de la corteza suprarrenal y se va a liberar aldosterona. Esto lo van a encontrar en cualquier libro, están los teóricos que están subidos, pero fíjense cómo luego esta aldosterona es una de las moléculas que decíamos que participa en la modificación de la reabsorción distal. Esa aldosterona es una hormona esteroidea, sus receptores van a estar dentro de la célula, y la unión de la hormona al receptor genera un cambio conformacional que le permite unirse al DNA y regular la transcripción génica. ¿Qué genes controla esta aldosterona? Fíjense, el canal de potasio, el contratransporte del sodio y cloro, el canal epitelial para el sodio y las uniones estrechas, y la bomba de sodio-potasio ATPase. De manera que en presencia de aldosterona, este epitelio distal secreta más potasio y reabsorbe más sodio. ¿Sí? Esa respuesta de secretar más potasio y reabsorber más sodio permite normalizar los niveles plasmáticos de potasio. ¿Sí? Este es un ejemplo. Entonces, ante aumentos del potasio plasmático, aumenta la aldosterona y aumenta la excreción de potasio. Es decir, aumenta la cantidad de potasio que sale al exterior. Les puse acá en cuánto tiempo, porque bueno, tenemos que ver cómo es que esta aldosterona se sintetiza. Al ser una hormona esteroidea, son varios pasos de síntesis. En general, las hormonas esteroideas no están desintetizadas, de manera que el tiempo entre que la corteza suprarrenal detecta el estímulo y aumentan los niveles de aldosterona en sangre, pasan horas, ¿sí? Bien, este es un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuál es la participación del riñón en el balance del calcio? Acá ya intervienen más estructuras, porque intervienen el aparato digestivo, que es por donde ingresa el calcio de la dieta, participa el hueso, ¿sí? Y participa el riñón. Esos niveles de calcio del fluido extracelular y de la sangre, vamos a ver que ese calcio además tiene la particularidad de que va unido a proteína, de manera que hay una fracción ionizada y una fracción unida a proteína. Entonces, la concentración de calcio plasmático, de ese calcio iónico plasmático, está influida
un montón de variables. La dieta, la actividad física, el pH de la sangre, los niveles de hormona, de calcitriol, de vitamina D, de calcitonina, ¿sí? Y todas esas variables van a influir en la forma en que el túbulo proximal, el asa de Henle y los túbulos distales reabsorban el calcio, ¿sí? Acá vamos a ver que hay una respuesta mediada directamente por el receptor calcio a nivel del túbulo proximal, de manera que cuando este calcio iónico plasmático que está en cantidades mayores, supongamos, se filtra y aparece más más calcio en ese túbulo, ese receptor sensa esos niveles de calcio aumentados y aumenta el transporte NH3, que es el que permite ingresar sodio en contratransporte con protones, pero esa reabsorción de sodio indirectamente aumenta la reabsorción paracelular de calcio. En otros segmentos vamos a tener también la influencia directamente de este sensor de calcio y también de vasopresina, favoreciendo la expresión de los transportadores específicos para el calcio. ¿Sí? De esta manera, en contextos hormonales distintos, la función tubular determina la cantidad de calcio que se excreta al exterior y por lo tanto regula la salida del sistema y se mantiene el balance. Si pensamos en el balance ácido-base, ¿cuáles son los componentes? Es la cantidad de ácidos a nivel del líquido extracelular. Esos ácidos provienen de la dieta, ¿sí? Pero principalmente provienen del metabolismo. El metabolismo produce ácidos volátiles, pero también ácidos fijos. Los ácidos volátiles son fácilmente eliminados o manejados por el pulmón, mientras que los otros ácidos fijos van a ser tratados, reabsorbidos, excretados por el riñón. Fíjense que desde el líquido extracelular se van a filtrar una determinada cantidad de bicarbonato, moles de bicarbonato, que es la principal buffer que permite amortiguar el ingreso de ácidos provenientes del metabolismo. Pero la mayor parte de ese bicarbonato que se filtra vuelve, ¿sí?, a la sangre, vuelve al líquido extracelular. Incluso se forma nuevo bicarbonato, ¿sí? Y los procesos de secreción de protones aseguran que ese exceso de ácido pasen al exterior mediante la unión con el amonio, con el amoníaco para generar amonio, en lo que llamamos acidez no tubulable, y lo unido a fosfato, que lo denominamos acidez titulable. Eso lo vimos a través de estos mecanismos en el túbulo proximal y la participación de estas células intercalares de tipo A y tipo B. Entonces, recuerdan esta reabsorción de bicarbonato, secundaria a la secreción de protones en el túbulo proximal, y cuando este bicarbonato ya desaparece de la luz, que se ha reabsorbido todo, esos protones
se combinan con el fosfato monoácido para formar fosfato diácido y con el amoníaco para formar amonio. Y estas dos son las especies bufferes de la luz tubular que van a permitir la excreción de protones. A nivel del túbulo distal, el colector medular, las células intercalares A, en este caso, van a secretar activamente más protones, los cuales se van a unir más amoníaco, que sigue viniendo por el asa de Henle, y esos protones van a poder ser excretados al exterior. Y de esa manera, esa carga de ácidos producida por el metabolismo es eliminada hacia el exterior y la pH del líquido extracelular se mantiene constante. Otro ejemplo, bueno, ahí está resumido lo que les decía. Otro ejemplo tiene que ver con la regulación de la osmolaridad plasmática. ¿En dónde? Osmolaridad, tengan en cuenta que es la concentración de solutos en un dado volumen. De manera que, si hay un aumento de la osmolaridad, ese aumento de la osmolaridad se puede deber a que aumentaron los solutos en el mismo volumen o que disminuyó el volumen y la cantidad de solutos se mantuvo constante. ¿Sí? Bien, cualquiera sea la situación, un aumento de osmolaridad de la sangre va a llevar a que sea detectada por receptores que se encuentran en el hipotálamo y a través de proyecciones del núcleo supraóptico se va a liberar hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética vimos que hacía blanco a nivel de las células tubulares, específicamente las células del túbulo colector medular. En esas células del túbulo colector aumentaba la reabsorción de agua por exposición de las acuaporinas, de la 2, de la 3, 2 y 4, que son las reguladas, y disminuye la excreción de agua. ¿Sí? De manera que acá tenemos la acción de la vasopresina o antidiurética sobre receptores de tipo B2 en el nefrón. En el túbulo colector medular, la exposición de las acuaporinas. Pero también tienen efectos a nivel del distal, favoreciendo también la reabsorción de agua, y a nivel del asa gruesa de Henle, aumentando la reabsorción de cloruro de sodio. De manera que si no hay, cuando no había antidiurética, y este epitelio era impermeable al agua, los solutos diluidos que llegaban al asa de Henle, la parte final de la asa de Henle, se excretaban sin ninguna modificación adicional. Pero esto llevaba a una pérdida de un gran volumen de agua y poco soluto. Ahora, en presencia de antidiurética, como cambió este funcionamiento y hay permeabilidad a nivel del túbulo colector medular, el agua se reabsorbe a través de esas acuaporinas, favorecidas por el gradiente osmótico del intersticio medular, generado por el mecanismo de contracorriente, y esto permite que en presencia de antidiurética se elimine un pequeño volumen de agua, un pequeño volumen de solución o de orina, pero con una alta concentración de soluto. ¿Sí? De manera que ese cambio, es decir, los cambios, el efecto que produce la antidiurética sobre la composición y la concentración de la orina, colaboran con la normalización de esta osmolaridad de la sangre. ¿Sí?
Pero decíamos entonces que a medida que la osmolaridad plasmática aumentaba, aumentaban los niveles de hormona antidiurética. Pero la magnitud de este cambio también depende de otra variable regulada, que es la volemia. Si tenemos una disminución del volumen del líquido extracelular o una disminución del volumen sanguíneo efectivo, va a haber todos estos mecanismos un aumento de angiotensina 2 sistémica. Y esa angiotensina 2 también provoca un aumento de la liberación de antidiurética, ¿sí? De manera que el aumento de osmolaridad plasmática, que llevaba a un aumento de hormona antidiurética, va a ser mucho mayor si conjuntamente hay una hipovolemia. Y eso lo vemos en este gráfico, ¿sí? Sabemos que la osmolaridad plasmática al aumentar va a provocar liberación de vasopresina. Pero esa liberación de vasopresina no tiene la misma magnitud en un paciente hipervolémico o euvolémico que en un paciente con disminución de volumen. Entonces, la magnitud del cambio también depende de la volemia. Y ahí tenemos el rol que juega la angiotensina 2 y la aldosterona, que se va a liberar secundariamente hacia aumento de angiotensina 2, sobre las estructuras que mencionamos en el túbulo distal. Entonces, tenemos un efecto de antidiurética sobre el colector, las uniones estrechas en el distal, sumado a un efecto de angiotensina y aldosterona sobre el túbulo distal, favoreciendo la reabsorción de sodio. Entonces hay reabsorción de agua más reabsorción de sodio en esa situación en que tenemos modificados dos parámetros del medio interno. Bueno, con esto quería entonces ejemplificar, pero ahí estamos, ahí terminamos, quería ejemplificar cómo todo el funcionamiento de los túbulos, vamos a detener acá, cómo el funcionamiento de los túbulos va a ir modificando ese ultrafiltrado para generar una respuesta que permita mantener ciertas variables reguladas dentro de sus parámetros normales. Estos ejemplos que vimos los vamos a ir volviendo a tocar o a profundizar cuando vayamos viendo la regulación del calcio, la regulación del pH, la regulación del volumen, de la presión arterial. Probablemente, como les decía, les toque algún caso en donde tengan que hablar de estos mecanismos. ¿Está? Así que bueno, ahí estamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo que les haya generado alguna diferencia con lo que ya vienen leyendo de renal. No quieren preguntar nada. ¿Profe? Sí, vale. Tenía una consulta con algo que estaba leyendo en el libro, porque en el Guyton creo que dice, cuando habla de la urea, Sí. que dice que la urea lo que hace es la recirculación por el túbulo, hasta que en un momento ya deja de recircular y se excreta. Sí, sí, ¿verdad? Ah, perdón. No, es que mi duda era si como ese cese de recirculación se debe a los transportadores a que se saturan o
¿O tiene que ver con otra cosa? Sí, en realidad también tiene segmentos que son permeables a la urea, que hay transportadores constitutivos, entonces la urea se va a poder mover libremente, y otros que otra vez son expuestos cuando hay hormona antidiurética. El tema con la urea es que no es un transporte activo, no requiere energía, sino que es una difusión pasiva a través de ese transportador. ¿Está? Entonces, esa difusión de la urea depende del flujo urinario, ¿sí? De manera que si el flujo urinario es alto, porque hay mayor cantidad de líquido en el interior tubular, el tiempo que tiene esa urea para poder equilibrarse con el intersticio es menor. Y entonces se va a reabsorber menos. Y se va a seguir por todos los túbulos más cantidad y se va a excretar más. Esa es la característica de la reabsorción de la urea, que depende del flujo tubular. Si tenés un flujo tubular bajo, la cantidad de urea que se va a reabsorber va a ser mayor. Y esa urea va a quedar en ese intersticio formando ese gradiente corticomedular. Ahora, si la velocidad del flujo aumenta, la cantidad que se reabsorba va a ser menor. Así que está dependiendo del flujo urinario, esa cantidad que queda, lo que se excreta. Pero fíjate ahí, los valores que pusimos en la tabla, más o menos el 50% se reabsorbe y otro 50% se excreta. Así que si bien es un producto nitrogenado ya digamos, de metabolización de las proteínas y sería un producto de desecho, sin embargo, cumple un rol fundamental a nivel del intersticio renal para generar ese gradiente necesario después del funcionamiento del túbulo colector cuando se permeabilice por antidiurética. ¿Ah, Sofía? Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Bueno, bien. Bien. Profe, con respecto a eso también me surgió una duda cuando dijiste en el sistema de contracorriente que una disminución del flujo sanguíneo aseguraba que permanezca el cloruro de sodio en... Sí, ambos, cloruro de sodio y urea, quedarán en el intersticio. ¿Y eso por qué sería? ¿Cómo? ¿Eso sería por una absorción, por así decirlo? Claro, porque si el flujo sanguíneo aumenta, se hace más rápido, ¿sí? Nuevamente hay menos tiempo para que esos solutos vuelvan a difundir hacia el intersticio. Es decir, vos tenés que los solutos pasan de la luz tubular en forma activa en el asa de Henle al intersticio. Y de ahí pasan al vaso recto que está moviéndose en dirección hacia la papila, hacia la médula. Cuando pega la vuelta y empieza nuevamente a ir hacia la corteza, si ese flujo sanguíneo es muy rápido, todo ese cloruro de sodio que pudo acumular ahí en la papila, ¿sí? Ponele unos 1000 milimoles por litro, y va rápido ese flujo sanguíneo, hay menos tiempo para que esos solutos difundan otra vez al intersticio. Y entonces, la sangre cuando llega al límite córtico-medular, en vez de llegar con 320, 330, está llegando con más cantidad de solutos. Entonces es como que ese flujo sanguíneo medular aumentado está lavando el intersticio, está arrastrando solutos, los está llevando hacia la corteza. Y lo que vos querés es que se queden en el intersticio. Eso se asegura con un flujo sanguíneo lento. Ese flujo sanguíneo lento está asegurado, se asegura que tienen esos vasos rectos, que son largos, ¿sí? Que tienen baja resistencia, pero
tienen modulación. Se puede modificar por agentes vasoactivos. El angiotensina 2, de hecho, modifica, ¿sí?, ese flujo sanguíneo medular. ¿Ah? Entonces, ese flujo sanguíneo medular que se acelera, o la menor cantidad de urea que puede haber en el intersticio, o la menor actividad de la bomba sodio-potasio, todo va a hacer que haya menos soluto acumulado en la parte intersticial. ¿Sí? A eso se refiere. Es decir, tampoco es algo estático, ¿eh? Tampoco es algo que se genere y queda ahí sin modificación. Es permanente el intercambio que se está realizando. ¿Sí? Gracias, profe Cires. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Miren que va a estar en todas partes estos mecanismos tubulares, los mecanismos a nivel glomerular. El riñón siempre va a estar formando parte de las respuestas, básicamente de todo lo que tiene que ver con el medio interno. Como regula la concentración de todos los solutos, porque los puede ir seleccionando uno a uno por sus transportadores específicos. Entonces tiene una participación clave en la homeostasis de cada uno de los iones. Profe, le hago una pregunta. Sí, ahí. Hoy cuando hablaba sobre la angiotensina 2, que estaba de manera como que abundaba en el túbulo contaminado proximal, ¿esa angiotensina 2 es parte del sistema renina-angiotensina o no? Sí, son, a ver, es parte del sistema renina-angiotensina local. Ajá. Vemos que está descrito el sistema renina-angiotensina sistémico, que es este que han estudiado ya el año pasado cuando dimos lo del COVID, en el que participa la renina, el angiotensinógeno originado en el hígado, ¿sí? La aldosterona producida por la suprarrenal. Ese es el sistémico. Pero están descritos también los mismos componentes del sistema renina-angiotensina sistémico en forma local, es decir, en el intersticio renal. Y tenés que las células del túbulo proximal se ha demostrado que producen el angiotensinógeno, es decir, lo expresan, tienen RNA mensajero para el angiotensinógeno. La renina es producida por las células del túbulo distal y liberada al intersticio. Además, ese angiotensinógeno se podría activar por otros mediadores tipo caliqueína de ese intersticio. Se te genera la angiotensina 1. Después que tenés enzima convertidora en todo el borde en cepillo del túbulo renal, ¿sí? Lo que te va a generar angiotensina 2. Entonces lo que se ve es que los niveles de angiotensina 2 a nivel del intersticio, es decir, entre las células tubulares, es mucho mayor que los niveles de angiotensina 2 sistémicos. ¿Sí? Entonces, no se explica que sea el sistema o la activación del sistema general o sistémico, es decir, el que influencia a todo el organismo, que sea ese directamente el que contribuye a la angiotensina 2 intrarrenal. Entonces empezaron a encontrar los componentes locales en las distintas células tubulares, y hoy ya hay consenso de que hay otros tejidos también, como el miocardio y el sistema nervioso central, que también tendrían
su propio sistema renina-angiotensina. En realidad, lo que pasa es que la angiotensina 2 es un mediador local, está generando respuestas en las estructuras cercanas, así en el glomérulo, en la arteria eferente, en los capilares, para mediar la magnitud de la reabsorción, en la facilidad con que se libera la noradrenalina en esas terminaciones nerviosas. También la angiotensina 2 está ahí favoreciendo esa liberación y generando más activación de ese transportador NH3, con lo cual aumenta la reabsorción. Pero es todo una regulación local, ¿sí?, de ese sistema renina-angiotensina. Bien, gracias, profe. Bueno. Muy bien. Bueno. Sí, vamos a ir prendiendo, ya me quedé yo también oscura. Bueno, muy bien. Bueno, algo más. Bueno, siempre vuelvan a los procesos básicos que vimos hoy. Cuando lean, pues siempre van a estar leyendo contribuciones que hace el riñón a determinados efectos, a determinadas procesos. Pero siempre traten de llegar hasta el lugar en donde ocurre el mediador que está involucrado, los transportadores que participan, cómo pueden medir ese cambio a través de las concentraciones en orina o en las concentraciones en sangre, porque eso es lo que ese ejercicio es lo que les va a permitir ir aprendiendo la parte de sistema renal, que es compleja, porque son muchos transportadores, son muchos solutos, sustratos, hormonas que regulan. Entonces, bueno, traten de tomarse el tiempo para ir reconociendo cuáles son los procesos que intervienen. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Cuando abordemos el caso, no nos tenemos que ir mucho por la parte patológica, ¿no? No, patología no. Bien. No, sino simplemente tienen que llegar al proceso fisiológico normal que ustedes creen o que puede explicar la observación que están teniendo. Pero siempre desde lo normal. Bueno, el proceso que está afectado a lo mejor es este, ¿sí? Pero no queremos que profundicen en la patología, ni nombres de patologías, ni nada de eso, sino ir a detectar cuál es el proceso, el lugar, el mediador que puede estar modificado en esa situación particular. Bueno, muchas gracias. Ya lo vamos a ir trabajando. Sí, no se hagan problema, que vamos a ir dándoles los ítems a los que tienen que ir prestando atención cuando lo van desarrollando. Bueno. Bueno, ¿estamos? El viernes que viene, recuerden que no hay teórico porque es feriado, que ahí ya tienen la fecha en que se recupera en el cronograma. Bien.
Bueno, muy bien. El lunes nos encontramos para ir viendo cómo van con sus grupos, a ver si se han contactado y demás. Y después recuperan con los chicos, con los ayudantes, ¿sí? Ahí la guía de autoestudio. Esas serían las próximas actividades. ¿Ah? Bueno. Muchas gracias por la clase, profe. Bueno, nada, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Profe. Chau, chau.